En este vídeo vamos a aprender los conceptos para poder emitir una factura ordinaria, así como los distintos tipos de factura y en qué se diferencian. Para emitir la factura ordinaria necesitamos dos datos para la factura en sí, que es el total a pagar y el número de la factura. El total a pagar se compone por la base imponible, el IVA repercutido y la retención del IRPF. La base imponible, ¿qué es? Es aquello que nosotros vamos a ingresar, es sobre lo que nosotros vamos a aplicar los impuestos. El IVA repercutido será nuestra base imponible por el tipo de IVA que le aplique a nuestra actividad y con eso tendremos el IVA repercutido que se sumará a la base imponible. Y por último tenemos la retención del IRPF. Esta retención del IRPF no es que la dejemos de cobrar nosotros, sino que la dejamos de cobrar nosotros y la ingresan por nosotros los profesionales y otras empresas a los que les emitamos la factura. ¿Por qué? Porque esta retención del IRPF solo va a ser o solo la vamos a llevar a cabo cuando emitamos factura a otros profesionales o empresas. Inicialmente, durante los 3 primeros años, lo habitual es que sea del 7%, mientras que a partir del tercer año lo más habitual es que sea del 15%. Un ejemplo práctico de cómo se calcula el total a pagar sería: imaginémonos que hemos emitido o que hemos realizado un servicio por 1.000 euros. Esta sería nuestra base imponible. A esto le aplicaríamos el tipo general, que es el del 21%. 0,21 por 1.000 tendríamos 210 euros de IVA repercutido. Además, nosotros ya hemos pasado de esa franja de los 3 años y vamos a realizar una retención del 15%, que sería 1.000 por este 0,15, 150 euros. Al final, ¿qué vamos a tener que hacer? 1.000 más 210 menos 150, el total a pagar por nuestro cliente, en este caso profesional, porque le estamos haciendo esta retención del IRPF, sería 1.060 euros. El número de factura es fundamental porque nos permite identificar de manera única cada una de las operaciones comerciales. Este está dividido entre serie, el año fiscal y el número de la factura en sí. En la serie vamos a darle una serie de, valga la redundancia, una serie de números y letras que nos permitan establecer distintas categorías. Las categorías van en función de aquellos clientes a los que les prestamos servicios, les vendemos bienes con mucha recurrencia o algunos servicios que nosotros realizamos de manera muy habitual. Después tendremos el año fiscal de este año, por ejemplo, 2024. Y por último, el número de la factura, que siempre van a tener que ir en orden cronológico y ascendente, empezando por el 1, 2, 3, 4. Un ejemplo de un número en una factura podría ser, por ejemplo, si tenemos un cliente al que le vendemos muchos servicios, le podemos llamar por sus iniciales. Imaginémonos que se llama Alejandro López. A esto le sumaríamos el 2024 y si es la primera factura, pues le pondríamos 1 o 0001 con 4 cifras. Entonces, esta factura, su número sería AL 2024 0001. Si quieres vender servicios profesionales a través de internet y olvidarte de emitir una factura, regístrate en bidemarket.es, donde tendrás tu propia web en una plataforma que se promocionará por ti, con un sistema de contratación que te aportará garantía de pago y facturación automática. Ahora vamos a repasar los distintos tipos de facturas, que principalmente se diferencian por el propósito y por la cantidad de información que requieren. La factura simplificada es la más habitual en el comercio minorista y tiene que incluir los siguientes datos. En primer lugar, se deben de incluir una serie de datos de la propia factura, como son el número de la factura, la fecha de expedición de la misma, aquellas fechas en las que se hayan realizado pagos anticipados u otra serie de operaciones que sean relevantes para la operación comercial, el método de pago de la factura y el estado de la factura, sabiendo si está pagada o pendiente de pago. A continuación, tenemos que incluir una serie de datos sobre los servicios y bienes comercializados. Tenemos que incluir la descripción de los mismos, su importe, si tienen algún descuento, el tipo de IVA que les aplica y el IVA repercutido, el tipo de retención del IRPF y la retención en sí, y el total a pagar. Además de esto, tenemos que, por último, añadir una serie de datos del proveedor, que tendrá que ser el nombre y apellidos o denominación social en el caso de que estemos hablando de una persona jurídica y su NIF. La factura simplificada solo se puede emitir cuando la venta sea inferior a 400 euros, incluyendo el IVA, y el cliente sea residente en España, cuando estemos rectificando otra factura simplificada, o bien cuando la venta sea inferior a 3.000 euros, incluyendo el IVA, y sean operaciones en las que no sea muy relevante
saber quién es la persona que está siendo atendida, ¿no? Como servicios de hostelería, servicios de discotecas o ventas al por menor. En la descripción del vídeo os dejo un detalle con todas las operaciones que nos pueden dejar emitir factura simplificada cuando sea menor a 3.000 euros, incluyendo el IVA. La factura ordinaria se puede utilizar en todo tipo de operaciones. Es la que más datos nos aporta y por ello es la más utilizada en el tráfico entre profesionales. La factura ordinaria debe incluir de manera obligatoria los siguientes datos. En primer lugar, debe incluir unos datos de la factura en sí, como son el número de la factura, la fecha de expedición de la factura, la fecha de las operaciones de la factura o de cualquier pago anticipado, el estado de la factura, si está pagada o pendiente de pago, y el método de pago. A continuación, se tienen que incluir una serie de datos sobre los servicios o bienes comercializados, su descripción y su importe, los descuentos que le sean aplicables, el tipo de IVA que se le vaya a repercutir, el IVA repercutido, el tipo de retención del IRPF, el IRPF retenido y el total a pagar. A continuación tenemos que incluir una serie de datos sobre el proveedor, su nombre y apellidos o su denominación social en el caso de ser una persona jurídica, su NIF, su domicilio social y si es una sociedad mercantil tendremos que incluir los datos suficientes como para que se pueda identificar a dicha sociedad en el registro mercantil. Por último, se deben incluir los datos del cliente, su nombre y apellido o denominación social, su NIF y su domicilio social. Las facturas rectificativas son utilizadas para cuando se ha producido un error en la facturación, para cuando se devuelve un producto o para cuando se da cualquier otro tipo de circunstancia después de la compra que cambie la relación comercial entre las partes. En esta factura rectificativa tenemos que indicar siempre el motivo por el cual estamos emitiéndola, tenemos que añadir también el término rectificativa, tiene que tener su propia serie de número de factura y tiene que hacer referencia al número de la factura que se está rectificando, a la original. La factura electrónica en España en la actualidad tiene la misma validez que la factura en papel y en un futuro en nuestras transacciones con otros profesionales va a ser obligatoria. Va a ser obligatoria a partir de la aprobación del reglamento que regula esta factura electrónica. Para las empresas que facturen más de 8 millones de euros va a ser un año después de dicha aprobación y para las que facturen menos, 2 años después de la aprobación. Las facturas recapitulativas nos permiten mejorar la gestión de nuestro negocio. Cuando a un cliente le emitamos varias facturas durante un mismo mes natural, le vamos a poder emitir una factura recapitulativa en la cual vamos a agregar todas estas operaciones comerciales. La factura pro forma no es un justificante de gasto en sí, sino que es la manera oficial, la plantilla oficial que tenemos para emitir un presupuesto. Esto nos va a facilitar que no nos olvidemos de ningún dato relevante y que nos ayude a saber la validez de la oferta comercial. Esta factura pro forma tiene que incluir obligatoriamente los siguientes datos. En primer lugar, la factura de proforma tiene que incluir una serie de datos de la propia factura. El número de factura, en el cual la serie tiene que ser propia de la factura proforma, tiene que incluir la fecha de expedición de la factura, la fecha hasta la que es válida esta oferta comercial y luego en el estado de la factura deberá figurar que es una factura proforma, es decir, un presupuesto. A continuación, se deben de incluir una serie de datos sobre los bienes y servicios ofertados. Tenemos que incluir la descripción de cada uno de los bienes y su importe, el IVA repercutido y el tipo de IVA que le es aplicable, el tipo de retención y la retención que le es aplicable, todos aquellos descuentos que se le vayan a hacer y el total a pagar. Posteriormente, se deben de añadir los datos del proveedor, su nombre y apellido, los datos suficientes como para poder identificar si es una sociedad mercantil, dicha sociedad dentro del registro mercantil, su domicilio social y su CIF. Por último, se deben de incluir los datos del cliente, el nombre y apellido o denominación social, el NIF y el domicilio social. Una vez hemos estudiado todos los tipos de facturas, se podría concluir que la factura más interesante en el comercio entre profesionales es la factura ordinaria. ¿Por qué? Porque nos permite facilitar nuestra gestión, nuestra contabilidad y los trámites que hagamos con Hacienda. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, dale a la campanita y si quieres vender y comprar servicios profesionales de forma segura, regístrate en bidemarket.es.